10 a 16 de marzo. El origen de la Iglesia de Cristo. Doctrina y Convenios, secciones 20 a 22. La obra del Salvador de sacar a luz el Libro de Mormón ya estaba completa, pero su obra de restauración acababa de comenzar. Además de restaurar la doctrina y la autoridad del sacerdocio, el Señor había dejado claro en revelaciones anteriores que también quería restaurar una organización formal, su iglesia. El 6 de abril de 1830, más de 40 creyentes abarrotaron la casa de troncos de la familia Whitmer en Fayette, Nueva York, para ser testigos de la organización de la Iglesia de Jesucristo. Algunas personas se preguntan por qué es necesaria una iglesia organizada. La respuesta se encuentra, por lo menos en parte, en las revelaciones relacionadas con esa primera reunión de la iglesia en 1830. En ellas se describen bendiciones que no habrían sido posibles si la verdadera iglesia de Jesucristo no hubiera sido debidamente organizada y establecida en los últimos días. Jesucristo ha restaurado su iglesia. ¿Por qué tenemos una iglesia organizada? Quizás la mejor respuesta sea porque Jesucristo organizó una. Véase también Dallin H. Oaks, La necesidad de una iglesia. Hace muchos años, el elder Marky E. Peterson, miembro del Quórum de los 12 Apóstoles, comenzó un discurso con este ejemplo hipotético. Kenneth y su esposa Lucille son buenas personas, honradas y con valores elevados. Sin embargo, no van a la iglesia y consideran que pueden ser suficientemente buenos sin ella. Enseñan a sus hijos a ser honrados y virtuosos y se dicen a sí mismos que eso es lo único que la iglesia haría por ellos. Y además, insisten en que necesitan disponer de los fines de semana para las actividades recreativas de la familia y que la iglesia sería un estorbo. Mi mensaje de hoy tiene que ver con esas personas buenas y religiosas que han dejado de ir a sus iglesias y de participar en ellas. Cuando digo iglesias, incluyo las sinagogas, las mezquitas o sitios de reunión de otras organizaciones religiosas. Nos preocupa que haya disminuido la asistencia a todas ellas de manera significativa en todo el país. Si dejamos de valorar a nuestras iglesias por cualquier razón, estamos amenazando nuestra vida espiritual y el que un número importante de personas se aleje de Dios limita de sus bendiciones a nuestros países. La asistencia a una iglesia y la actividad en ella nos ayuda a llegar a ser mejores personas y una mejor influencia en la vida de los demás. En la iglesia se nos enseña a aplicar principios religiosos y aprendemos unos de otros. Un ejemplo persuasivo es más poderoso que un sermón. Y nos fortalecemos al asociarnos con personas que piensan como nosotros. Como leemos en la Biblia, al asistir a la iglesia y participar en ella, nuestros corazones se unen en amor. Las escrituras que Dios ha dado a los cristianos en la Biblia y en la revelación moderna enseña claramente la necesidad de una iglesia. Ambas indican que Jesucristo organizó una iglesia y consideró que la misma proseguiría su obra después de él. Llamó a 12 apóstoles, les dio autoridad y llaves para dirigirla. En la Biblia aprendemos que Cristo es cabeza de la iglesia y sus oficiales están para ayudar a perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ciertamente la Biblia es clara respecto al origen de una iglesia y de la necesidad de ella en la actualidad. Algunos dicen que asistir a las reuniones no les ayuda. Otros dicen cosas como, hoy no aprendí nada, nadie fue amable conmigo, o me ofendieron.
Las decepciones personales no debieran mantenernos alejados de la doctrina de Cristo, quien nos enseñó a prestar servicio, no a recibirlo. Con esto en mente, otro miembro describió su punto de vista para asistir a la iglesia. Él dijo: hace años cambié mi actitud en cuanto a asistir a la iglesia. Ya no voy solo por mi bien. Ahora pienso en los demás. Hago lo posible por saludar a las personas que están sentadas solas, dar la bienvenida a los que nos visitan y ofrecer mis servicios para cualquier asignación. En resumen, voy a la iglesia cada semana con el propósito de ser activo, no pasivo, y de ser una influencia positiva en la vida de otras personas. El presidente Spencer W. Kimball enseñó que no vamos a las reuniones del domingo para que se nos entretenga, ni siquiera simplemente para que se nos instruya, sino que vamos a adorar al Señor. Esta es una responsabilidad individual. Si les parece que la reunión fue un fracaso, es porque ustedes habrán fallado. Nadie puede adorar al Señor en nombre de ustedes, sino que ustedes mismos deben hacerlo y esperar en el Señor. La asistencia a la iglesia puede abrir el corazón y santificar el alma. En una iglesia no prestamos servicio solos o según nuestro interés o lo que nos convenga, sino que solemos hacerlo en equipo. Al servir, el cielo nos brinda oportunidades para elevarnos por encima del individualismo de esta época. Servir con ese orden nos ayuda a superar el egoísmo personal que puede retrasar nuestro crecimiento espiritual. Hay otras ventajas importantes que se podrían mencionar brevemente. En la iglesia nos relacionamos con gente maravillosa que se esfuerza por servir a Dios, lo cual nos recuerda que no estamos solos en nuestras actividades religiosas. Todos necesitamos relacionarnos y las amistades en la iglesia son algunas de las mejores que nosotros, nuestro cónyuge y nuestros hijos podemos tener. Los estudios indican que sin esas asociaciones, en especial entre padres e hijos fieles, los padres tienen más dificultades para criar a sus hijos en la fe. Hasta este punto me he referido a las iglesias en general. Ahora trataré las especiales razones para ser miembro, asistir y participar de la Iglesia restaurada por el Salvador, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Nosotros, claro, afirmamos que las escrituras antiguas y modernas enseñan claramente el origen y la necesidad de una iglesia dirigida por nuestro Señor Jesucristo que tenga su autoridad. También testificamos que la iglesia restaurada de Jesucristo se estableció para enseñar la plenitud de su doctrina y oficiar con la autoridad de su sacerdocio a fin de efectuar las ordenanzas necesarias para entrar en el reino de Dios. Los miembros que se abstienen de asistir a la iglesia y que confían únicamente en la espiritualidad individual se distancian de los siguientes elementos esenciales del Evangelio: del poder y las bendiciones del sacerdocio, la plenitud de la doctrina restaurada y las motivaciones y oportunidades de aplicar dicha doctrina. Ellos pierden la gran oportunidad de reunir los requisitos para la perpetuación eterna de su familia. Otra gran ventaja de la iglesia restaurada es que nos ayuda a crecer espiritualmente. Crecer implica cambiar. En un sentido espiritual, quiere decir arrepentirse y tratar de acercarse más al Señor. En la iglesia restaurada tenemos doctrina, procedimientos y líderes inspirados que nos ayudan a arrepentirnos y cuyo propósito, incluso en consejos de membresía, no es castigar, como ocurre en una corte penal.
Los consejos de membresía de la Iglesia procuran ayudarnos de manera amorosa a ser merecedores de las misericordias del perdón que son posibles mediante la expiación de Jesucristo. La espiritualidad individual pocas veces pueden darnos la motivación y la estructura que la Iglesia restaurada provee para prestar servicio desinteresado. Grandes ejemplos de esto son los jóvenes, las jóvenes y las personas mayores que hacen a un lado los estudios o las actividades de la jubilación para aceptar llamamientos misionales, trabajando como misioneros a favor de personas que no conocen en lugares que no han escogido. Y de la misma forma los miembros fieles que participan en el servicio abnegado que llamamos la obra del templo. Ninguno de estos servicios sería posible sin la Iglesia, pues ésta los patrocina, organiza y dirige. La fe y el servicio de nuestros miembros a la Iglesia les ha enseñado cómo trabajar de manera cooperativa para beneficiar a la comunidad en general. Ese tipo de experiencia y desarrollo no se produce en el individualismo tan imperante en las prácticas de nuestra sociedad. Dentro de la organización geográfica de los barrios locales, nos relacionamos y trabajamos con personas con las que tal vez no habríamos escogido estar, personas que nos enseñan y que nos ponen a prueba, además de ayudarnos a aprender cualidades espirituales como el amor, la compasión, el perdón y la paciencia. Esto nos da la oportunidad de aprender a trabajar con personas cuyos orígenes y preferencias son muy distintos a los nuestros. Esta ventaja ha ayudado a muchos de nuestros miembros y a muchas organizaciones que han sido bendecidas por su participación. Los santos de los últimos días son conocidos por su capacidad de liderar iniciativas de cooperación y de unirse a ellas. Esta tradición tiene sus orígenes en nuestros valientes pioneros que colonizaron las tierras entre las montañas y establecieron la apreciada tradición de la cooperación abnegada para el bien común. La mayoría de las labores humanitarias caritativas deben realizarse aunando esfuerzos y gestionando recursos individuales a gran escala. La Iglesia restaurada hace esto con su enorme iniciativa humanitaria en todo el mundo, la cual incluye artículos escolares, suministros médicos, dar de comer al hambriento, atender a los refugiados, ayudar a revertir los efectos de las adicciones y muchísimo más. Los miembros de nuestra Iglesia son conocidos por los proyectos de manos que ayudan cuando se producen desastres naturales. El ser miembro de la Iglesia nos permite ser parte de este tipo de labores. Ellos también pagan ofrendas de ayuno para ayudar a los pobres. Además de sentir paz y gozo por medio de la compañía del Espíritu, nuestros miembros asistiendo a la Iglesia gozan de los frutos de vivir el Evangelio, tales como las bendiciones de vivir la palabra de sabiduría o la prosperidad material y espiritual que se promete por vivir la ley del diezmo. También disponemos de la bendición que es el consejo de líderes inspirados. Para coronar todo esto, contamos con las ordenanzas autorizadas del sacerdocio necesarias para la eternidad, incluida la Santa Cena que recibimos cada día de reposo. La ordenanza suprema de la Iglesia restaurada es el sempiterno convenio del matrimonio, que posibilita la perpetuación de las gloriosas relaciones familiares. El presidente Nelson enseñó este principio de una forma memorable. Él dijo, no podemos llegar a la presencia de Dios con solo desearlo. Debemos obedecer las leyes sobre las que esa bendición se basa. Una de esas leyes es adorar en la iglesia cada día de reposo. Nuestra adoración y el poner en práctica los principios eternos nos acerca más a Dios y magnifica y amplifica nuestra capacidad de amar.
Parley P. Pratt, uno de los apóstoles originales de esta dispensación, describió cómo se sintió cuando el profeta José Smith explicó estos principios. Él dijo: sentí que en verdad Dios era mi Padre Celestial y que Jesús era mi hermano y que la esposa de mi corazón era una compañera eterna e inmortal. Un amable ángel ministrante que me fue dada como consuelo y como corona de gloria para siempre jamás. En resumen, ahora podía amar con el espíritu y también con el entendimiento. Para concluir, les recuerdo a todos que no creemos que el bien solo pueda lograrse por medio de una iglesia. Independientemente de una iglesia, vemos a millones de personas apoyar y llevar a cabo innumerables buenas obras. Los santos de los últimos días participan en muchas, las cuales consideramos como una manifestación de la verdad eterna de que el Espíritu da luz a todo hombre que viene al mundo. Si bien las buenas obras se pueden hacer sin una iglesia, la plenitud de la doctrina y sus ordenanzas de salvación y exaltación solo están disponibles en la iglesia restaurada. Además, asistir a la iglesia nos da la fuerza y el aumento de fe que provienen de la asociación con otros creyentes y de la adoración junto con aquellos que también se esfuerzan por permanecer en la senda de los convenios y ser mejores discípulos de Cristo. Ruego que todos nos mantengamos firmes en estas experiencias con la Iglesia mientras procuramos la vida eterna, el mayor de todos los dones de Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén. Las ordenanzas sagradas me ayudan a llegar a ser como el Salvador. Cuando la iglesia fue organizada, el Señor enseñó a sus santos en cuanto a las ordenanzas sagradas, entre ellas el bautismo y la Santa Cena. Al leer acerca de esas ordenanzas, reflexiona sobre cómo te ayudan a sentirte conectado con el Salvador. Por ejemplo, ¿cómo te ayudan esas ordenanzas a mantener tu determinación de servir a Jesucristo hasta el fin? Véase también D. Todd Christofferson, El porqué de la senda de los convenios. A lo largo de su ministerio, el presidente Russell M. Nelson ha estudiado y enseñado sobre los convenios de Dios con sus hijos. Él mismo es un ejemplo radiante de alguien que anda en la senda de los convenios. En su primer mensaje como presidente de la Iglesia, el presidente Nelson declaró su compromiso de seguir al Salvador al hacer convenios con Él, y luego guardar esos convenios abrirá la puerta a toda bendición y privilegio espiritual que están al alcance de hombres, mujeres y niños en todas partes. Las ordenanzas del templo y los convenios que ustedes hagan allí son clave para fortalecer su vida, su matrimonio y su familia, y su habilidad para resistir los ataques del adversario, y los fortalecerá en su compromiso de mantenerse en la senda de los convenios. ¿Qué es la senda de los convenios? Es aquella senda que nos lleva hasta el reino celestial de Dios. Nos embarcamos en esa senda desde la puerta del bautismo y luego seguimos adelante con firmeza en Cristo, teniendo un fulgor perfecto de esperanza y amor por Dios y por todos los hombres, los dos grandes mandamientos, hasta el fin. En el curso de la senda de los convenios, la cual por cierto se extiende más allá de la vida terrenal, recibimos todas las ordenanzas y convenios pertinentes a la salvación y la exaltación. Obedecer los principios y mandamientos del Evangelio de Jesucristo día a día es el curso de mayor felicidad y satisfacción en la vida. Por una parte, la persona se evita muchos problemas y cosas que lamentar. Permítame utilizar una analogía deportiva. En tenis hay algo llamado errores no forzados. Son cosas como enviar una pelota sencilla contra la red o cometer doble falta en el servicio.
Los errores no forzados se consideran el resultado de los desatinos del jugador, en vez de ser causados por la habilidad del oponente. Con demasiada frecuencia, nuestros problemas o desafíos son autoinfligidos, el resultado de malas decisiones, o podríamos decir, la consecuencia de errores no forzados. Cuando seguimos diligentemente la senda de los convenios, evitamos de forma bastante natural muchos errores no forzados. Esquivamos diversos tipos de adicción. No caemos en el foso de la conducta deshonesta. Cruzamos el abismo de la inmoralidad y la infidelidad sin caer. Eludimos a las personas y las cosas que, aunque sean populares, pondrían en peligro nuestro bienestar físico y espiritual. Evitamos las decisiones que dañan o perjudican a otras personas, y más bien adquirimos hábitos de autodisciplina y de servicio. Se dice que el elder J. Golden Kimball, un 70 que sirvió hace muchos años, dijo: «Tal vez no siempre he andado en la senda estrecha y angosta, pero trato de cruzarla con tanta frecuencia como puedo». En un momento más serio, estoy seguro de que el hermano Kimball estaría de acuerdo con que permanecer en la senda de los convenios y no tan solo cruzarla es nuestra mayor esperanza para evitar la desdicha evitable, por un lado, y para lidiar con las adversidades inevitables de la vida, por el otro. Alguien podría decir: puedo tomar buenas decisiones con o sin el bautismo. No necesito convenios para ser una persona honorable o exitosa. Ciertamente hay muchos que, aunque no se encuentran en la senda de los convenios, actúan de un modo que refleja las decisiones y contribuciones de aquellos que están en la senda. Se podría decir que reciben las bendiciones de transitar un camino coherente con los convenios. ¿Cuál es entonces la diferencia de la senda de los convenios? En realidad, la diferencia es singular y eternamente significativa. Incluye la naturaleza de nuestra obediencia, el carácter del compromiso de Dios hacia nosotros, la ayuda divina que recibimos, las bendiciones ligadas al recogimiento como pueblo del convenio, y lo que es más importante, nuestra herencia eterna. Lo primero es la naturaleza de nuestra obediencia a Dios. Es más que simplemente tener buenas intenciones. Nos comprometemos solemnemente a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. En esto seguimos el ejemplo de Jesucristo. Al ser bautizado, Él muestra a los hijos de los hombres que, según la carne, Él se humilla ante el Padre y testifica al Padre que le sería obediente al observar sus mandamientos. Con los convenios no solo estamos resueltos a evitar errores o ser prudentes con nuestras decisiones, sino que nos sentimos responsables ante Dios por nuestras decisiones y por nuestra vida. Tomamos sobre nosotros el nombre de Cristo, nos centramos en Cristo, en ser valientes en el testimonio de Jesús y en cultivar el carácter de Él. Ofrecemos el sacrificio de un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Con los convenios, la obediencia a los principios del Evangelio se arraiga en nuestra alma misma. Conozco a un matrimonio que, al momento de casarse, la esposa no estaba activa en la iglesia y el esposo nunca había sido miembro de la iglesia. Me referiré a ellos como María y Juan, que no son sus nombres reales. Cuando llegaron los hijos, María sintió la profunda necesidad de criarlos, como dicen las Escrituras, en disciplina y amonestación del Señor. Juan la apoyaba. María hizo algunos sacrificios importantes para estar en el hogar a fin de enseñar el Evangelio de forma constante. Se aseguró de que la familia aprovechara plenamente la adoración y la actividad en la iglesia. María y Juan llegaron a ser padres ejemplares, y sus hijos, todos varones llenos de energía, crecieron en fe y devoción a los principios y normas del Evangelio. Los padres de Juan, los abuelos de los niños, estaban complacidos con la vida sana y los logros de sus nietos, pero debido a cierto antagonismo hacia la iglesia, querían atribuir ese éxito exclusivamente a las habilidades parentales de Juan y María. Si bien no era miembro de la iglesia, Juan no dejó de cuestionar esa afirmación e insistió en que lo que ellos veían eran los frutos de las enseñanzas del Evangelio.
lo que sus hijos experimentaban en la iglesia, así como lo que sucedía en el hogar. Juan mismo estaba siendo influenciado por el Espíritu, por el amor y el ejemplo de su esposa, y por los ruegos de sus hijos. En el debido tiempo y para alegría de los miembros del barrio y de sus amistades, fue bautizado. Aunque en la vida de ellos y sus hijos no han faltado los desafíos, María y Juan afirman de todo corazón que el convenio del Evangelio es, en efecto, la raíz de sus bendiciones, individualmente y como familia. Han visto cumplirse las palabras del Señor a Jeremías en la vida de sus hijos y en la de ellos. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Otro aspecto singular de la senda de los convenios es nuestra relación con la deidad. Los convenios que Dios ofrece a sus hijos hacen más que guiarnos, nos ligan a Él. Una vez leí un artículo de periódico escrito por un periodista poco informado que explicaba que la forma en que efectuamos bautismos por los muertos es sumergiendo rollos de microfilmes en el agua. De ese modo, todos aquellos cuyos nombres figuren en el microfilm se consideran bautizados. Ese método sería eficiente, extremadamente eficiente, pero ignora el valor infinito de cada alma y la importancia crucial del convenio personal con Dios. Jesús dijo: «Entrad por la puerta estrecha, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y pocos son los que lo hallan». Hablando en sentido figurado, esa puerta es tan estrecha que permite que solo entre una persona a la vez. Cada una asume un compromiso individual con Dios y a cambio recibe de Él un convenio individual, por nombre, en el que puede confiar incondicionalmente por el tiempo y la eternidad. Esto nos lleva a considerar una tercera bendición especial de la senda de los convenios. Dios brinda un don casi incomprensible para ayudar a guardar los convenios a quienes los hacen, el don del Espíritu Santo. Dicho don es el derecho a la compañía, protección y guía constantes del Santo Espíritu. En la senda de los convenios también encontramos las bendiciones esenciales del perdón y de ser limpios de pecado. Esa ayuda solo puede recibirse mediante la gracia divina administrada por el Espíritu Santo. Y este es el mandamiento, dice el Señor: «Arrepentíos todos vosotros extremos de la tierra, y venid a mí y sed bautizados en mi nombre, para que seáis santificados por la recepción del Espíritu Santo, a fin de que en el postrer día os presentéis ante mí sin mancha». Quienes siguen la senda de los convenios hallan bendiciones singulares en diversos recogimientos divinamente señalados. A lo largo de las Escrituras encontramos profecías del recogimiento literal de las largamente dispersadas tribus de Israel en las tierras de su herencia. El cumplimiento de esas profecías está ahora en marcha con el recogimiento del pueblo del convenio en la Iglesia, el reino de Dios sobre la tierra. El presidente Nelson explica: cuando hablamos del recogimiento, simplemente estamos diciendo esta verdad fundamental. Cada uno de los hijos de nuestro Padre Celestial merece escuchar el mensaje del Evangelio restaurado de Jesucristo. El Señor manda a los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días: «Levantaos y brillad, para que vuestra luz sea un estandarte a las naciones, a fin de que el recogimiento en la tierra de Sión y sus estacas sea para defensa y para refugio contra la tempestad y contra la ira, cuando sea derramada sin mezcla sobre toda la tierra». Existe también una congregación semanal del pueblo del convenio en la casa de oración, en el día del Señor, para que más íntegramente nos conservemos sin mancha del mundo. Es una reunión para participar del pan y el agua sacramentales en memoria de la expiación de Jesucristo. Cuando era adolescente, yo era el único miembro de la iglesia en mi clase de la escuela secundaria. Disfrutaba relacionarme con muchos buenos amigos en la escuela. No obstante, descubrí que dependía mucho de dicha reunión del día de reposo cada semana para vivificarme y renovarme espiritual y hasta físicamente. ¿Cuánto hemos sentido la pérdida de esa regular reunión del convenio durante la actual pandemia
y cuánto ansiamos que llegue el momento en que podamos volver a reunirnos como antes. Por último, el pueblo del convenio se congrega en el templo, la casa del Señor, para procurar las ordenanzas, las bendiciones y la revelación que únicamente están disponibles allí. El profeta José Smith enseñó cuál era el objeto del recogimiento del pueblo de Dios en cualquier época del mundo. El objeto principal era edificar una casa al Señor, en el cual Él pudiera revelar a su pueblo las ordenanzas de su casa y las glorias de su reino, y enseñar a la gente el camino de la salvación. Porque hay ciertas ordenanzas y principios que, para poder enseñarse y practicarse, deben efectuarse en un lugar o casa edificada para tal propósito. Al final, solo al seguir la senda de los convenios, heredamos las bendiciones de Abraham, Isaac y Jacob, las supremas bendiciones de la salvación y la exaltación que solo Dios puede dar. Las referencias que hacen las Escrituras al pueblo del convenio a menudo se refieren a los descendientes literales de Abraham, o la casa de Israel. Sin embargo, el pueblo del convenio también incluye a todos los que reciben el Evangelio de Jesucristo. Pablo explicó: pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois, y herederos conforme a la promesa. Quienes son leales a sus convenios saldrán en la resurrección de los justos. Son hechos perfectos mediante Jesús, el mediador del nuevo convenio. Son aquellos cuyos cuerpos son celestiales, cuya gloria es la del sol, sí, la gloria de Dios, el más alto de todos. Por consiguiente, todas las cosas son suyas, sea vida o muerte, o cosas presentes o cosas futuras, todas son suyas, y ellos son de Cristo, y Cristo es de Dios. Ruego que, como pueblo, demos oído al llamado del profeta de permanecer en la senda de los convenios. Nefi nos vio a nosotros y nuestra época, y escribió: yo, Nefi, vi que el poder del Cordero de Dios descendió sobre los santos de la iglesia del Cordero y sobre el pueblo del convenio del Señor, que se hallaban dispersados sobre toda la superficie de la tierra, y tenían por armas su rectitud y el poder de Dios en gran gloria. Este domingo de Pascua de Resurrección testifico de Jesucristo, cuya resurrección es nuestra esperanza y la seguridad irrefutable de todo lo que se promete en la senda de los convenios y al final de ella. En el nombre de Jesucristo. Amén. El servicio en el sacerdocio bendice a los miembros de la Iglesia y a sus familias. ¿Alguna vez has pensado por qué era importante para el Salvador restaurar el sacerdocio en su Iglesia? Además de aquellos que son ordenados al sacerdocio, las mujeres apartadas para servir en la Iglesia también ejercen la autoridad de Dios al participar en su obra. Para saber cómo lo hacen, véase el mensaje del presidente Dallin H. Oaks, titulado Las llaves y la autoridad del sacerdocio. ¿Qué te pide el Señor? En esta conferencia hemos visto el relevo de algunos hermanos fieles y hemos sostenido a otros en sus llamamientos. En esta rotación, tan común en la Iglesia, no se nos degrada al ser relevados y no se nos asciende cuando se nos llama. No hay ascensos ni descensos en el servicio del Señor. Únicamente se da marcha hacia adelante o hacia atrás, y esa diferencia radica en la forma en que aceptamos nuestros relevos y llamamientos. Una vez presidí el relevo de un presidente de estaca que había prestado servicio diligente durante 9 años, y ahora se regocijaba por el nuevo llamamiento que él y su esposa acababan de recibir como líderes de la guardería de su barrio. Solo en esta iglesia se consideraría eso como algo igualmente honorable. En una conferencia de mujeres, Linda K. Burton, presidenta de la Sociedad de Socorro, dijo: esperamos inculcar en cada una de nosotras un mayor deseo de entender mejor el sacerdocio. Eso se explica a todos nosotros, y para ello hablaré sobre las llaves y la autoridad del sacerdocio. Debido a que esos temas son de igual interés para hombres y mujeres,
Me complace que esta reunión se transmita y se publique para todos los miembros de la Iglesia. El poder del sacerdocio nos bendice a todos. Las llaves del sacerdocio orientan a mujeres así como a hombres. Y las ordenanzas y la autoridad del sacerdocio atañen tanto a las mujeres como a los hombres. El presidente Joseph F. Smith describió el sacerdocio como el poder de Dios delegado al hombre, mediante el cual puede actuar en la tierra para la salvación de la familia humana. Otros líderes nos han enseñado que el sacerdocio es el poder supremo de la tierra. Es el poder por el que la tierra fue creada. Las Escrituras enseñan que este mismo sacerdocio que existió en el principio existirá también en el fin del mundo. Por consiguiente, el sacerdocio es el poder mediante el cual seremos resucitados y continuaremos hacia la vida eterna. El entendimiento que procuramos empieza al adquirir conocimiento de las llaves del sacerdocio. Las llaves del sacerdocio son la autoridad que Dios ha dado a los líderes del sacerdocio para dirigir, administrar y gobernar el uso de su sacerdocio en la tierra. Todo acto u ordenanza que se efectúa en la Iglesia se hace bajo la autorización directa o indirecta de uno que posee las llaves para dicha función. Como lo ha explicado el elder M. Russell Ballard, quienes poseen llaves del sacerdocio literalmente hacen posible que todos los que sirven fielmente bajo su dirección ejerzan la autoridad y tengan acceso al poder del mismo. En cuanto a administrar el uso de la autoridad del sacerdocio, la función de las llaves del sacerdocio ensanchan y a la vez limita. Ensancha al hacer posible que la autoridad y las bendiciones del sacerdocio estén al alcance de todos los hijos de Dios, y limita al indicar a quién se concederá la autoridad y quién poseerá sus oficios y cómo se conferirán sus derechos y poderes. Por ejemplo, una persona que posea el sacerdocio no puede conferir su oficio u autoridad a otra, a menos que lo autorice alguien que posea las llaves. Sin esa autorización, la ordenación no tendría validez. Eso explica por qué un poseedor del sacerdocio, posea el oficio que tenga, no puede ordenar a un miembro de su familia ni bendecir la Santa Cena en su propio hogar sin tener la autorización de aquel que posea las llaves apropiadas. Con excepción de la obra sagrada de las hermanas, llevan a cabo en el templo, bajo las llaves que posee el presidente del templo, las cuales describiré a continuación. Únicamente aquel que posea un oficio en el sacerdocio puede oficiar en una ordenanza del mismo. Y todas las ordenanzas autorizadas del sacerdocio se asientan en los registros de la Iglesia. Al final, todas las llaves del sacerdocio las posee el Señor Jesucristo. ¿De quién es este sacerdocio? Él es quien determina qué llaves se delegan a los mortales y la forma en que habrán de utilizarse. Estamos acostumbrados a pensar que a José Smith se le confirieron todas las llaves del sacerdocio en el templo de Kirtland, pero en las Escrituras dice que lo único que se confirió allí fueron las llaves de esta dispensación. Hace muchos años, en una conferencia general, el presidente Spencer W. Kimball nos recordó que hay otras llaves del sacerdocio que no se han dado al hombre en la tierra, entre ellas las llaves de la creación y la resurrección. La naturaleza divina de las limitaciones que se imponen en el uso de las llaves del sacerdocio explica un contraste fundamental entre las decisiones sobre asuntos de la administración de la Iglesia y las decisiones que atañen al sacerdocio.
La primera presidencia y el concilio de la primera presidencia y el quórum de los 12, quienes presiden la Iglesia, han sido investidos con poder para tomar muchas decisiones que tienen que ver con las normas y los procedimientos de la Iglesia, asuntos tales como la ubicación de un edificio y la edad para prestar servicio misional. Pero a pesar de que esas autoridades que presiden poseen y ejercen todas las llaves que se han delegado al hombre en esta dispensación, no están autorizados para alterar el modelo debidamente diseñado de que solo los hombres poseerán oficios en el sacerdocio. Ahora trato el tema de la autoridad del sacerdocio. Empiezo con los 3 principios de los que acabamos de hablar. 1. El sacerdocio es el poder de Dios delegado al hombre para actuar por la salvación de la familia humana. 2. La autoridad del sacerdocio la gobiernan los poseedores del sacerdocio que poseen las llaves del sacerdocio. Y 3. Ya que en las Escrituras dice que todas las otras autoridades y oficios de la Iglesia son dependencias de este sacerdocio, de Melquisedec. Todo lo que se haga bajo la dirección de esas llaves del sacerdocio se hace con la autoridad de dicho sacerdocio. ¿Cómo se aplica esto a la mujer? En un discurso dirigido a la Sociedad de Socorro, el presidente Joseph Fielding Smith, que en aquel tiempo era presidente del Quórum de los 12, dijo: "El que no se haya dado el sacerdocio a las hermanas no significa que el Señor no les haya dado autoridad. Se puede dar autoridad a una persona, a un hermano o a una hermana, para que realice ciertas cosas en la iglesia que son válidas y absolutamente indispensables para nuestra salvación, tal como la obra que se efectúan nuestras hermanas en la casa del Señor. Se les da autoridad para llevar a cabo cosas sagradas y maravillosas, que son sagradas para el Señor y tan válidas como lo son las bendiciones que se dan a los hombres que poseen el sacerdocio". En ese extraordinario discurso, el presidente Smith dijo una y otra vez que a las mujeres se les ha dado autoridad. A ellas les dijo: pueden hablar con autoridad porque el Señor les ha conferido autoridad. También dijo a la Sociedad de Socorro: se ha dado poder y autoridad para llevar a cabo muchas cosas grandiosas. La obra que realizan se efectúa mediante autoridad divina. Y naturalmente, la obra de la iglesia que efectúan las mujeres o los hombres, ya sea en el templo o en el barrio o las ramas, se lleva a cabo bajo la dirección de aquellos que poseen las llaves del sacerdocio. Por tanto, dirigiéndose a la Sociedad de Socorro, el presidente Smith explicó: el Señor les ha dado esta gran organización en la que ellas tienen la autoridad para servir bajo la dirección de los obispos de los barrios, procurando el bienestar tanto espiritual como temporal de nuestro pueblo. Por eso, ciertamente se dice que para las mujeres, la Sociedad de Socorro no es solo una clase, sino algo a lo que pertenecen, una dependencia divinamente establecida del sacerdocio. No solemos hablar de que las mujeres tengan la autoridad del sacerdocio en sus llamamientos de la iglesia. Pero, ¿qué otra autoridad puede ser? Cuando a una mujer joven o mayor se le aparta para predicar el evangelio como misionera de tiempo completo, se le da la autoridad del sacerdocio para efectuar una función del sacerdocio. Ocurre lo mismo cuando a una mujer se le aparta para actuar como oficial o maestra en una organización de la iglesia, bajo la dirección de alguien que posea las llaves del sacerdocio. Quien quiera que funcione en un oficio o llamamiento recibido de alguien que posea las llaves del sacerdocio, ejerce autoridad al desempeñar los deberes que se le hayan asignado. Quien quiera que ejerza autoridad del sacerdocio se debe olvidar de sus derechos y concentrarse en sus responsabilidades. Este es un principio que necesita la sociedad en general. Estas palabras se adjudican al famoso escritor ruso Alexander Solzhenitsyn.
Es hora de defender no tanto los derechos como las obligaciones humanas. Los santos de los últimos días ciertamente reconocen que al hacerse acreedores de la exaltación, no tiene que ver con defender derechos, sino con cumplir responsabilidades. El Señor ha indicado que únicamente se ordenarán hombres a los oficios del sacerdocio. No obstante, como han recalcado varios líderes de la Iglesia, los hombres no son el sacerdocio. Los hombres poseen el sacerdocio con el sagrado deber de utilizarlo para bendición de todos los hijos de Dios. El poder más grandioso que Dios ha dado a sus hijos no se puede ejercer sin la compañía de una de sus hijas, porque Dios ha dado solo a ellas el poder de ser creadora de cuerpos, de modo que pudiese cumplirse el designio y el gran plan de Dios. Esas son las palabras del presidente J. Reuben Clark. Dijo además: ese es el lugar de nuestra esposa y nuestra madre en el plan eterno. Ellas no son poseedoras del sacerdocio, no se las manda desempeñar los deberes y las funciones del sacerdocio, ni tampoco se las agobia con sus responsabilidades. Son edificadoras y organizadoras bajo su poder y partícipes de sus bendiciones, poseyendo el complemento de los poderes del sacerdocio y poseyendo un deber divinamente llamado, así como eternamente importante en su lugar como el sacerdocio mismo. En esas inspiradas palabras, el presidente Clark se refería a la familia. Tal como se afirma en la proclamación sobre la familia, el padre preside y él y la madre tienen responsabilidades diferentes, pero como compañeros iguales están obligados a ayudarse el uno al otro. Unos años antes de que se emitiera la proclamación sobre la familia, el presidente Spencer W. Kimball dio esta inspirada explicación. Cuando decimos que el matrimonio es una sociedad, debemos recalcar que el matrimonio es una sociedad total. No queremos que las mujeres sean socias silenciosas o limitadas en su función eterna. Les rogamos que contribuyan en forma total. Ante los ojos de Dios, ya sea en la iglesia o en la familia, las mujeres y los hombres son iguales, con responsabilidades diferentes. Concluyo con algunas verdades acerca de las bendiciones del sacerdocio. A diferencia de las llaves y de las ordenanzas del sacerdocio, las bendiciones de dicho sacerdocio están al alcance de hombres y mujeres bajo las mismas condiciones. El don del Espíritu Santo y las bendiciones del templo son ilustraciones comunes de esta verdad. En el excelente discurso que pronunció en la Semana de la Educación en la Universidad Brigham Young, el elder M. Russell Ballard enseñó: la doctrina de nuestra Iglesia ubica a la mujer en una posición igual y a la vez diferente a la del hombre. Dios no considera un sexo mejor o más importante que el otro. Cuando el hombre y la mujer van al templo, ambos son investidos con el mismo poder, a saber, el poder del sacerdocio. El acceso al poder y las bendiciones del sacerdocio está al alcance de todos los hijos de Dios. Testifico del poder y de las bendiciones del sacerdocio de Dios, que están al alcance de sus hijos, así como de sus hijas. Testifico de la autoridad del sacerdocio, el cual funciona en todos los oficios y las actividades de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Testifico de la divina función que las llaves del sacerdocio, las cuales posee y ejerce en su plenitud nuestro profeta y presidente Thomas S. Monson. Por último, y de mayor importancia, testifico de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de quien es este sacerdocio y cuyos siervos somos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Anota las reflexiones adicionales que tengas a partir del mensaje del elder Neil L. Anderson, titulado El Profeta de Dios.
Agrego mi bienvenida al Elder Garrett Gong y al Elder Ulises Soares, a la incomparable fraternidad del Quórum de los 12. Al sostener al presidente Russell M. Nelson como el profeta del Señor y como presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, formamos parte de una asamblea solemne divinamente decretada. Solemne porque los acontecimientos de esta última hora estaban previstos en los cielos desde antes que el mundo fuese. El Señor Jesucristo, quien dirige su obra, ha presentado hoy por medio del presidente Eyring a su profeta, su líder ungido ante nosotros, su pueblo del convenio, permitiéndonos manifestar públicamente nuestra disposición de sostenerle y seguir su consejo. Me gustaría añadir aquí a aquellos millones de miembros de la Iglesia que no están aquí en el centro de conferencias, que el Espíritu del Señor en este edificio durante el sostenimiento del presidente Nelson fue lo que exactamente hubieran anticipado, lleno de poder espiritual y una satisfacción abundante. Pero la asamblea dirigida por los cielos no se encuentra solamente en este centro de conferencias, sino por todo el mundo, en capillas de Asia, África y Norteamérica, en hogares de Centroamérica, Sudamérica y Europa, en patios cubiertos del Pacífico y en las islas del mar. Esta asamblea se encuentra en cualquier parte del mundo en que estén ustedes, incluso si su conexión no es más que una transmisión de audio por medio de su teléfono inteligente. Nuestras manos alzadas no fueron contadas por nuestros obispos, pero ciertamente fueron notadas en los cielos, pues nuestro convenio es con Dios y nuestro acto está registrado en el libro de la vida. La selección de un profeta la lleva a cabo el Señor mismo. No existen campañas, ni debates, ni postureo para hacerse con un cargo, ni disensión, desconfianza, confusión o conmoción. Yo también confirmo que el poder de los cielos estuvo con nosotros en la sala superior del templo cuando en oración rodeamos en círculo al presidente Nelson y sentimos la innegable aprobación del Señor sobre nosotros. La elección del presidente Nelson para servir como el profeta de Dios se llevó a cabo hace mucho tiempo. Las palabras del Señor a Jeremías también se aplican al presidente Nelson. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Hace solamente 3 años, el Elder Nelson, con 90 años, era cuarto en antigüedad y 2 de los 3 apóstoles que le precedían eran más jóvenes que él. El Señor, quien controla la vida y la muerte, selecciona a su profeta. El presidente Nelson, a sus 93 años, se encuentra con una salud impresionante. Esperamos que permanezca con nosotros durante 10 o 20 años más. Pero por el momento lo que estamos intentando es convencerle de que se abstenga de ir a las pistas de esquí. Si bien sostenemos al profeta como el ungido del Señor, quede claro que adoramos únicamente a Dios, nuestro Padre Celestial, y a su Divino Hijo. Es por medio de los méritos y misericordia y gracia de nuestro Salvador Jesucristo que podremos volver a su presencia algún día. No obstante, Jesús enseñó una importante verdad en cuanto a los siervos que nos envía. El que os recibe a vosotros, dijo él, a mí me recibe, y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. La función más importante del profeta del Señor es enseñarnos acerca del Salvador y guiarnos a Él. Hay muchas razones lógicas para seguir al presidente Russell M. Nelson. Incluso personas del mundo lo calificarían como brillante. Como lo explicó el Elder Stevenson, era doctor médico a los 22 años, un reputado cirujano cardíaco y un pionero de renombre en el desarrollo de la cirugía a corazón abierto.
Otros reconocerían su sabiduría y buen juicio. 9 décadas de aprendizaje sobre la vida y la muerte, viviendo altruistamente, amando y enseñando a los hijos de Dios en todos los rincones de la tierra, y las experiencias que aportan madurez al tener 10 hijos, 57 nietos y 117 bisnietos. Este último número aumenta con bastante frecuencia. Un bisnieto nació el pasado miércoles. Los que le conocen bien dirían que el presidente Nelson ha afrontado las dificultades de la vida con fe y valentía. Cuando el cáncer le arrebató la vida a su hija de 37 años, Emily, dejando detrás de ella a un esposo amoroso y 5 niños pequeños, le escuché decir: yo era su padre, era médico y era apóstol del Señor Jesucristo. Pero tuve que inclinar mi cabeza y aceptar: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aunque admiramos todas estas nobles cualidades, seguimos al presidente Nelson. ¿Por qué lo seguimos? Porque el Señor Jesucristo le ha llamado y designado como su atalaya en la torre. Carcassona es una imponente ciudad amurallada de Francia que se ha conservado desde la época medieval. Altas torres se yerguen desde sus murallas protegidas, construidas para atalayas que permanecían en aquellas torres día y noche, con la atención fija en la distancia para avistar al enemigo. Cuando los atalayas veían acercarse a un enemigo, su voz de advertencia protegía a la población de Carcassona del peligro inminente que no podían ver. Un profeta es un atalaya en la torre y nos protege de los peligros espirituales que quizá no veamos. El Señor le dijo a Ezequiel: a ti pues, oh hijo de hombre, te he puesto como atalaya de la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y les advertirás de mi parte. Con frecuencia hablamos de la necesidad que tenemos de seguir al profeta, pero consideremos esa pesada carga que el Señor coloca sobre su profeta. Si tú no hablas para advertir al malvado, y ese malvado muere por su iniquidad, su sangre yo la demandaré de tu mano. Apoyamos al presidente Nelson como habríamos apoyado a Pedro o a Moisés si hubiéramos vivido en sus días. Dios le dijo a Moisés: ahora pues, ve, que yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de decir. Escuchamos al profeta del Señor con la fe que sus palabras son como si vinieran de la propia boca del Señor. ¿Es esto una fe ciega? No, no lo es. Todos tenemos un testimonio espiritual de la veracidad de la restauración del Evangelio de Jesucristo. Por nuestra propia voluntad y elección, levantamos la mano esta mañana, declarando nuestro deseo de sostener al profeta del Señor mediante nuestra confianza, fe y oraciones, y seguir su consejo. Tenemos el privilegio, como santos de los últimos días, de recibir un testimonio personal de que el llamado del presidente Nelson viene de Dios. Aunque mi esposa Kathy conoce al presidente Nelson personalmente desde hace casi 30 años y no tiene ninguna duda sobre su manto divino, tras su apartamiento, ella comenzó a leer todos sus discursos de conferencia general de los últimos 34 años, orando para recibir una certeza aún más profunda de su papel profético. Les prometo que este testimonio acrecentado les llegará a medida que lo busquen humilde y dignamente. ¿Por qué estamos tan dispuestos a seguir la voz de nuestro profeta? Para aquellos que buscan diligentemente la vida eterna, la voz del profeta brinda seguridad espiritual en tiempos muy turbulentos. Vivimos en un planeta con clamores de 1 millón de voces, Internet, nuestros teléfonos inteligentes, nuestras cajas de entretenimiento tan recargadas, todo ello reclama nuestra atención y arroja su influencia sobre nosotros con la esperanza de que compremos sus productos y adoptemos sus normas.
El aparentemente interminable despliegue de información y opinión nos recuerda las advertencias de las Escrituras de ser llevados por doquiera, movidos por el viento y vencidos por la estratagema de aquellos que emplean con astucia las artimañas del error. Para anclar nuestra alma al Señor Jesucristo, se requiere que escuchemos a aquellos a quienes Él envía. El seguir al profeta en un mundo en conmoción es como estar envueltos en una manta cálida y reconfortante en un día gélido. Vivimos en un mundo de razón, debate, discusión, lógica y explicaciones. El cuestionar ¿por qué? Es positivo en muchísimos aspectos de nuestra vida, ya que permite que el poder de nuestro intelecto oriente una multitud de elecciones y decisiones que afrontamos cada día. No obstante, la voz del Señor suele llegar sin explicaciones. Mucho antes de que el mundo académico estudiara las repercusiones de la infidelidad en cónyuges e hijos llenos de confianza, el Señor declaró: no cometerás adulterio. Más allá del mero intelecto, atesoramos el don del Espíritu Santo. Aunque articulada con bondad, la voz del profeta con frecuencia será una voz que nos pedirá que cambiemos, que nos arrepintamos y que regresemos al Señor. Cuando se requiere corrección, no la demoremos. Y no se alarmen cuando la voz de advertencia del profeta vaya en contra de las opiniones populares del momento. Las ridiculizadoras bolas de fuego de los irritados incrédulos siempre son lanzadas en el momento que el profeta comienza a hablar. A medida que sean humildes en seguir el consejo del profeta del Señor, les prometo una bendición adicional de seguridad y paz. Y no se sorprendan si en ocasiones sus respectivas perspectivas personales no estén inicialmente en armonía total con las enseñanzas del profeta del Señor. Estos son momentos de aprendizaje, de humildad, en los que nos arrodillamos en oración. Caminamos hacia adelante con fe, sabiendo que con el tiempo recibiremos más claridad espiritual de nuestro Padre Celestial. Un profeta describió el don incomparable del Salvador como la voluntad del Hijo siendo absorbida en la voluntad del Padre. El sometimiento de nuestra voluntad a la de Dios es, de hecho, no un sometimiento, sino el comienzo de una victoria gloriosa. Algunos procurarán diseccionar en extremo las palabras del profeta, devanándose por determinar cuál es su voz profética y cuál es su opinión personal. En 1982, 2 años antes de ser llamado como autoridad general, el hermano Russell M. Nelson dijo: nunca me pregunto cuándo habla como profeta y cuándo no. Lo que me ha interesado es ¿cómo puedo parecerme más a él? A esto agregó: mi filosofía consiste en dejar de colocar signos de interrogación tras las declaraciones del profeta y más bien poner signos de exclamación. Esta es la manera en que un hombre humilde y espiritual eligió ordenar su vida. Ahora, 36 años después, es el profeta del Señor. En mi vida personal, he comprobado que a medida que estudio en oración las palabras del profeta de Dios y meticulosamente, con paciencia, alineo espiritualmente mi voluntad con sus enseñanzas inspiradas, mi fe en el Señor Jesucristo siempre aumenta. Si decidimos dejar de lado su consejo y determinamos que nuestro criterio es más acertado, nuestra fe queda mermada y nuestra perspectiva eterna se nubla. Les prometo que en tanto permanezcan resueltos en seguir al profeta, su fe en el Salvador aumentará. El Salvador dijo: todos los profetas han testificado de mí. Un profeta no se interpone entre ustedes y el Salvador. Más bien, permanece a su lado y señala el camino hacia el Salvador.
La mayor responsabilidad y el mayor don de un profeta a nosotros es su testimonio firme, su conocimiento certero de que Jesús es el Cristo. Como Pedro en la antigüedad, nuestro profeta declara, Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En un día futuro, cuando reflexionemos sobre nuestra vida mortal anterior, nos regocijaremos de haber caminado por la tierra en la misma época en que un profeta viviente. En aquel día ruego que podamos decir, le escuchamos, le creímos, estudiamos sus palabras con paciencia y fe, oramos por él, le defendimos, fuimos lo suficientemente humildes para seguirle. Le amamos. Les dejo mi solemne testimonio de que Jesús es el Cristo, nuestro Redentor y Salvador, y de que el presidente Russell M. Nelson es su profeta ungido en la tierra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Véase también los atalayas en la torre. En el antiguo Israel, el señor de la viña protegía su preciado fruto contra los merodeadores, haciendo que se construyeran muros alrededor de su propiedad. Y ponía a un guardia en una torre para que hiciera oír su voz de advertencia mientras el enemigo estaba aún lejos. La vista elevada del centinela le permitía ver lo que otros no podían ver y proteger la viña contra el inminente peligro. Hoy día, el Señor nos ofrece una protección similar. Él ha llamado a profetas y apóstoles para actuar como centinelas en la torre y advertirnos contra los peligros de esta época. Viven ustedes en un mundo de espantosas tentaciones. La pornografía con su sórdida inmundicia azota la tierra como una horrorosa y pavorosa marejada. Es veneno, no la vean ni la lean. Los destruirá si lo hacen. Les quitará el respeto por ustedes mismos. Les robará la sensación de las bellezas de la vida. Los derribará y los arrastrará al lodazal de los malos pensamientos y posiblemente de los malos actos. Manténganse alejados de ella. Evítenla como rehuirían una enfermedad horrorosa, puesto que es igual de mortal. Con un número de conversos cada vez mayor, debemos incrementar de manera sustancial nuestros esfuerzos para ayudarlos a integrarse. ¿Chicas? Sí. Hola. Emily, ella es Jenica y Brighton. Emily se bautizó ayer con su familia. Pasamos más tarde, ¿sí? Cada uno de ellos necesita tres cosas: un amigo, una responsabilidad y ser nutridos por la buena palabra de Dios. Tenemos el deber y la oportunidad de proporcionarles estas cosas. Oigan, tengo que contarles lo que le pasó a mi hermana. Anoche vino a buscarla y cuando abrió la puerta tenía un pedazo de naranja entre los dientes. ¡No nos cuenten! Ella siempre se pone mucha crema. Sí, horrible. Parece que no hubiera límites en el deseo del Salvador de guiarnos hacia un lugar seguro. Y existe una constante en la forma en que nos enseña el camino. Él llama utilizando varios medios para que su mensaje llegue a aquellos que tengan la voluntad de aceptarlo.
Esos medios siempre incluyen el enviar el mensaje por boca de sus profetas, siempre que la gente haya cumplido con lo que se requiera para tener entre sí a los profetas de Dios. A esos siervos autorizados siempre se les manda que aconsejen a la gente y les indiquen el camino a la seguridad. Sección 20. Revelación sobre la organización y el gobierno de la Iglesia, dada por medio de José Smith el profeta en Fayette, Nueva York o cerca de allí. Ciertas partes de esta revelación pueden haberse dado incluso en el verano de 1829. Es probable que la revelación completa, conocida en esa época como los artículos y los convenios, se haya registrado poco después del 6 de abril de 1830, el día en que la Iglesia fue organizada. El profeta escribió: «Recibimos de él, Jesucristo, lo siguiente por el espíritu de profecía y revelación, lo que no solamente nos dio mucha información, sino que también nos señaló el día preciso en el cual, de acuerdo con su voluntad y mandamiento, habíamos de proceder a organizar su Iglesia una vez más aquí sobre la tierra». El origen de la Iglesia de Cristo en estos últimos días, habiendo transcurrido 1830 años desde la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la carne, habiendo sido debidamente organizada y establecida de acuerdo con las leyes del país, por la voluntad y el mandamiento de Dios, en el 4º mes y el 6º día del mes que es llamado abril. Mandamientos que fueron dados a José Smith, hijo, el cual fue llamado por Dios y ordenado apóstol de Jesucristo, para ser el primer élder de esta iglesia. Y a Oliver Cowdery, también llamado por Dios, apóstol de Jesucristo, para ser el segundo élder de esta iglesia y ordenado bajo su mano. Y esto de acuerdo con la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea toda la gloria, ahora y para siempre. Amén. Después de habérsele manifestado verdaderamente a este primer élder que había recibido la remisión de sus pecados, de nuevo se vio envuelto en las vanidades del mundo. Pero después de arrepentirse y de humillarse sinceramente, mediante la fe, Dios le ministró por conducto de un santo ángel, cuyo semblante era como relámpago, y cuyos vestidos eran puros y blancos, más que cualquiera otra blancura. Y le dio mandamientos que lo inspiraron, y le dio poder de lo alto para traducir el libro de Mormón por los medios preparados de antemano, el cual contiene la historia de un pueblo caído, y la plenitud del Evangelio de Jesucristo a los gentiles y también a los judíos, el cual se dio por inspiración, y se confirma a otros por la ministración de ángeles, y por ellos se declara al mundo, probando al mundo que las santas escrituras son verdaderas, y que Dios inspira a los hombres y los llama a su santa obra en esta edad y generación, así como en las antiguas, demostrando por este medio que Él es el mismo Dios ayer, hoy y para siempre. Amén. Teniendo, pues, tan grandes testigos, por ellos será juzgado el mundo, sí, cuantos desde ahora en adelante lleguen a tener conocimiento de esta obra. Y los que la reciban con fe y obren con rectitud, recibirán una corona de vida eterna. Mas para quienes endurezcan sus corazones en la incredulidad y la rechacen, se tornará para su propia condenación, porque el Señor Dios lo ha hablado, y nosotros, los élderes de la Iglesia, hemos oído y damos testimonio de las palabras de la gloriosa majestad en las alturas, a quien sea la gloria para siempre jamás. Amén. Por estas cosas sabemos que hay un Dios en el cielo, infinito y eterno,
de eternidad en eternidad, el mismo Dios inmutable, el organizador de los cielos y de la tierra, y de todo cuanto en ellos hay, y que creó al hombre varón y hembra, según su propia imagen, y a su propia semejanza él los creó. Y les dio mandamientos de que lo amaran y lo sirvieran a él, el único Dios verdadero y viviente, y que él fuese el único ser a quien adorasen. Pero por transgredir estas santas leyes, el hombre se volvió sensual y diabólico, y llegó a ser hombre caído. Por tanto, el Dios omnipotente dio a su Hijo unigénito, como está escrito en esas escrituras que de él se han dado. Sufrió tentaciones, pero no hizo caso de ellas. Fue crucificado, murió y resucitó al tercer día, y ascendió al cielo para sentarse a la diestra del Padre, para reinar con omnipotencia de acuerdo con la voluntad del Padre, a fin de que fueran salvos cuantos creyeran y se bautizaran en su santo nombre, y perseveraran con fe hasta el fin. No sólo los que creyeron después que Él vino en la carne, en el meridiano de los tiempos, sino que tuviesen vida eterna todos los que fueron desde el principio, sí, todos cuantos existieron antes que Él viniese, quienes creyeron en las palabras de los santos profetas, que hablaron conforme fueron inspirados por el don del Espíritu Santo, y testificaron verdaderamente de Él en todas las cosas. Así como los que vinieran después y creyeran en los dones y llamamientos de Dios por el Espíritu Santo, el cual da testimonio del Padre y del Hijo, los cuales, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son un Dios infinito y eterno, sin fin. Amén. Y sabemos que es preciso que todos los hombres se arrepientan y crean en el nombre de Jesucristo, y adoren al Padre en su nombre y perseveren con fe en su nombre hasta el fin, o no podrán ser salvos en el reino de Dios. Y sabemos que la justificación por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es justa y verdadera, y también sabemos que la santificación por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es justa y verdadera, para con todos los que aman y sirven a Dios con toda su alma, mente y fuerza. Pero existe la posibilidad de que el hombre caiga de la gracia y se aleje del Dios viviente. Por lo tanto, cuídese la Iglesia y ore siempre, no sea que caiga en tentación. Sí, y cuídense aún los que son santificados. Y sabemos que estas cosas son verdaderas y concuerdan con las revelaciones de Juan, no añadiendo ni quitando a la profecía de su libro, ni a las santas escrituras, ni a las revelaciones de Dios que de aquí en adelante vendrán por el don y el poder del Espíritu Santo, la voz de Dios o la ministración de ángeles. Y el Señor Dios lo ha hablado, y honra, poder y gloria sean dados a su santo nombre, hoy y para siempre. Amén. Además, por vía de mandamiento a la Iglesia concerniente a la manera del bautismo, todos los que se humillen ante Dios y deseen bautizarse, y vengan con corazones quebrantados y con espíritus contritos, y testifiquen ante la Iglesia que se han arrepentido verdaderamente de todos sus pecados, y que están dispuestos a tomar sobre sí el nombre de Jesucristo, con la determinación de servirle hasta el fin, y verdaderamente manifiesten por sus obras que han recibido del Espíritu de Cristo para la remisión de sus pecados, serán recibidos en su Iglesia por el bautismo. El deber de los élderes, presbíteros, maestros, diáconos y miembros de la Iglesia de Cristo. Un apóstol es un élder, y es suyo el llamamiento de bautizar, y ordenar a otros élderes, presbíteros, maestros y diáconos, y administrar el pan y el vino, emblemas de la carne y sangre de Cristo, y confirmar por la imposición de manos a los que se bautizan en la Iglesia, para que reciban el bautismo de fuego y del Espíritu Santo, de acuerdo con las Escrituras, y enseñar, exponer, exhortar, bautizar y velar por la Iglesia, y confirmar a los miembros de la Iglesia por la imposición de manos y el otorgamiento del Espíritu Santo, y hacerse cargo de todas las reuniones. Los élderes han de dirigir las reuniones según los guíe el Espíritu Santo, de acuerdo con los mandamientos y revelaciones de Dios.
El deber del presbítero es predicar, enseñar, exponer, exhortar, bautizar y administrar la Santa Cena, y visitar la casa de todos los miembros, y exhortarlos a orar vocalmente, así como en secreto, y a cumplir con todos los deberes familiares. Y también puede ordenar a otros presbíteros, maestros y diáconos, y ha de hacerse cargo de las reuniones cuando no esté presente ningún élder. Mas cuando esté presente un élder, solamente ha de predicar, enseñar, exponer, exhortar y bautizar. Y visitar la casa de todos los miembros, exhortándolos a orar vocalmente, así como en secreto, y a cumplir con todos los deberes familiares. En todos estos deberes el presbítero debe ayudar al élder, si la ocasión lo requiere. El deber del maestro es velar siempre por los miembros de la iglesia y estar con ellos y fortalecerlos, y cuidar de que no haya iniquidad en la iglesia, ni aspereza entre uno y otro, ni mentiras, ni difamaciones, ni calumnias, y ver que los miembros de la iglesia se reúnan con frecuencia, y también ver que todos los miembros cumplan con sus deberes, y se hará cargo de las reuniones si está ausente el élder o presbítero. Y los diáconos le ayudarán siempre en todos sus deberes en la iglesia si la ocasión lo requiere. Pero ni los maestros ni los diáconos tienen la autoridad para bautizar, administrar la Santa Cena, ni imponer las manos. Deben, sin embargo, amonestar, exponer, exhortar, enseñar e invitar a todos a venir a Cristo. Todo élder, presbítero, maestro y diácono será ordenado de acuerdo con los dones y llamamientos de Dios para él, y será ordenado por el poder del Espíritu Santo, que está en aquel que lo ordena. Los varios élderes que componen esta Iglesia de Cristo deben reunirse en conferencia cada 3 meses, o de cuando en cuando, de conformidad con lo que determine y señale dicha conferencia. Y las referidas conferencias han de atender a cualquier asunto de la Iglesia que fuere necesario en esa ocasión. Los élderes recibirán su licencia de otros élderes, por el voto de la iglesia a la que pertenezcan, o de las conferencias. Todo presbítero, maestro o diácono que fuere ordenado por un presbítero puede pedirle un certificado en esa ocasión, el cual certificado, al presentarse a un élder, le dará el derecho de recibir una licencia que lo autorizará para desempeñar los deberes de su llamamiento, o la puede recibir de una conferencia. No se ordenará a ninguna persona a oficio alguno en esta iglesia, donde exista una rama de ella debidamente organizada, sin el voto de dicha iglesia. Pero donde no haya una rama de la iglesia en donde pueda pedirse el voto, los élderes presidentes, los obispos viajantes, los del sumo consejo, los sumos sacerdotes y los élderes pueden tener el privilegio de ordenar. Todo presidente del sumo sacerdocio, o élder presidente, obispo, miembro del sumo consejo y sumo sacerdote debe ser ordenado bajo la dirección de un sumo consejo o conferencia general. El deber de los miembros después de ser recibidos por el bautismo. Los élderes o los presbíteros deben disponer de tiempo suficiente para explicar al entendimiento de los miembros todas las cosas concernientes a la Iglesia de Cristo, antes que éstos tomen la Santa Cena y sean confirmados por la imposición de las manos de los élderes, a fin de que se hagan todas las cosas en orden. Y los miembros manifestarán ante la Iglesia, así como ante los élderes, por su andar y conversación piadosos, que son dignos de ello, andando en santidad delante del Señor, para que haya obras y fe, de acuerdo con las santas Escrituras. Todo miembro de la Iglesia de Cristo que tenga hijos deberá traerlos a los élderes ante la Iglesia, quienes les impondrán las manos en el nombre de Jesucristo y los bendecirán en su nombre. Nadie puede ser recibido en la Iglesia de Cristo a no ser que haya llegado a la edad de responsabilidad ante Dios y sea capaz de arrepentirse. El bautismo se debe administrar de la siguiente manera a todos los que se arrepientan. El que es llamado por Dios y tiene autoridad de Jesucristo para bautizar, entrará en el agua con la persona que se haya presentado para el bautismo, y dirá, llamándola por su nombre, habiendo sido comisionado por Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Entonces las sumergirá en el agua y saldrán del agua. Conviene que la iglesia se reúna a menudo para tomar el pan y el vino en memoria del Señor Jesús. Y el élder o presbítero lo administrará, y de esta manera lo hará. Se arrodillará con la iglesia e invocará al Padre en solemne oración, diciendo: Oh Dios, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te pedimos que bendigas y santifiques este pan para las almas de todos los que participen de él, para que lo coman en memoria del cuerpo de tu Hijo, y testifiquen ante ti, oh Dios, Padre eterno, que están dispuestos a tomar sobre sí el nombre de tu Hijo, y a recordarle siempre, y a guardar sus mandamientos que Él les ha dado, para que siempre puedan tener su espíritu consigo. Amén. La manera de administrar el vino. Tomará también la copa y dirá: Oh Dios, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te pedimos que bendigas y santifiques este vino para las almas de todos los que lo beban, para que lo hagan en memoria de la sangre de tu Hijo, que por ellos se derramó, para que testifiquen ante ti, oh Dios Padre eterno, que siempre se acuerdan de él, para que puedan tener su espíritu consigo. Amén. Cualquier miembro de la Iglesia de Cristo que transgrediere o fuere sorprendido en alguna falta, será tratado según las Escrituras. Será el deber de las varias iglesias que componen la Iglesia de Cristo mandar a uno o más de sus maestros para que asistan a las diversas conferencias efectuadas por los élderes de la Iglesia, con una lista de los nombres de los varios miembros que se hayan unido a la Iglesia desde la última conferencia, o mandarla por conducto de algún presbítero, para que uno de los élderes, nombrado de cuando en cuando por los otros élderes, guarde en un libro una lista formal de los nombres de todos los miembros de la Iglesia, y también para que se borren del registro general de nombres de la Iglesia los de aquellos que hayan sido expulsados de ésta. Todos los miembros que se trasladen de la iglesia donde residan a una iglesia en donde no sean conocidos, pueden llevar una carta que haga constar que son miembros inscritos y dignos, y puede firmar dicho certificado cualquier élder o presbítero que conozca personalmente al miembro a quien se expida la carta, o pueden firmarlo los maestros o diáconos de la iglesia. Sección 21. Revelación dada a José Smith, el profeta, en Fayette, Nueva York, el 6 de abril de 1830. Se dio esta revelación en el día de la organización de la iglesia, en la fecha indicada, en el hogar de Peter Whitmer, padre. Participaron en esto 6 hombres que previamente habían sido bautizados. Por voto unánime, estas personas expresaron su deseo y determinación de organizarse de acuerdo con los mandamientos de Dios. Véase la sección 20. También votaron a favor de aceptar y sostener a José Smith, hijo, y a Oliver Cowdery como los oficiales presidentes de la Iglesia. Mediante la imposición de manos, José entonces ordenó a Oliver, elder de la Iglesia, y de la misma manera, Oliver ordenó a José. Después de la administración de la Santa Cena, José y Oliver pusieron sus manos sobre la cabeza de los participantes individualmente para otorgarles el Espíritu Santo y confirmar a cada uno de ellos miembro de la Iglesia. He aquí, se llevará entre vosotros una historia, y en ella serás llamado vidente, traductor, profeta, apóstol de Jesucristo, élder de la Iglesia por la voluntad de Dios el Padre, y la gracia de tu Señor Jesucristo. Habiendo sido inspirado por el Espíritu Santo para poner los cimientos de ella y edificarla para la fe santísima. Dicha iglesia se organizó y se estableció en el año de tu Señor de 1830, en el 4º mes y en el 6º día del mes llamado abril. Por tanto, vosotros, es decir, la iglesia, daréis oído a todas sus palabras y mandamientos que os dará según los reciba, andando delante de mí con toda santidad. Porque recibiréis su palabra con toda fe y paciencia como si viniera de mi propia boca. Porque si hacéis estas cosas, las puertas del infierno no prevalecerán contra vosotros. Sí,
Y Dios el Señor dispersará los poderes de las tinieblas de ante vosotros, y hará sacudir los cielos para vuestro bien y para la gloria de su nombre. Porque así dice Dios el Señor: yo lo he inspirado para impulsar la causa de Sión con gran poder, para hacer lo bueno. Y conozco su diligencia, y he oído sus oraciones. Sí, he visto su llanto por Sión, y haré que no llore más por ella, porque han llegado los días en que él se regocijará por la remisión de sus pecados y por la manifestación de mis bendiciones sobre sus obras. Porque he aquí, bendeciré con poderosa bendición a todos los que obraren en mi viña, y creerán en sus palabras que por mi conducto les son dadas por el Consolador, el cual manifiesta que Jesús fue crucificado por hombres inicuos, por los pecados del mundo, sí, para la remisión de pecados al de corazón contrito. Por tanto, me es conveniente que él sea ordenado por ti, Oliver Cowdery, mi apóstol, siendo esto una ordenanza para ti, en que eres élder bajo su mano, siendo él el primero para ti, a fin de que puedas ser un élder de esta iglesia de Cristo, que lleva mi nombre, y el primer predicador de esta iglesia a sus miembros y ante el mundo, sí, ante los gentiles, sí, y así dice Dios el Señor, he aquí, a los judíos también. Amén. Sección 22. Revelación dada por medio de José Smith, el profeta, en Manchester, Nueva York, el 16 de abril de 1830. Se dio esta revelación a la Iglesia debido a que algunos que previamente se habían bautizado deseaban unirse a la Iglesia sin bautizarse de nuevo. He aquí, os digo que he hecho abrogar todos los convenios antiguos con respecto a esto, y este es un convenio nuevo y sempiterno, el mismo que fue desde el principio. Por consiguiente, aunque un hombre se bautice 100 veces, de nada le aprovecha, porque no podéis entrar por la puerta estrecha por la ley de Moisés, ni tampoco por vuestras obras muertas. Porque es a causa de vuestras obras muertas que yo he hecho que se establezcan para mí este último convenio y esta iglesia, tal como en la antigüedad. Por tanto, entrad por la puerta como yo he mandado, y no pretendáis aconsejar a vuestro Dios. Amén.